Hola mis queridos suscriptores, aquí de nuevo en tu canal, Valeria Glad, conclusiones. Bueno, ustedes ven acá mis suscriptores en pantalla, ven una agenda, porque creo que hoy es momento de hablar de algunos conceptos o algún recordatorio, ¿no? Simbólico, ¿verdad? Un recordatorio de ciertos conceptos, ciertas palabras que debemos tener presente, el significado que tienen esas palabras para nuestro diario vivir. Ustedes saben que este es un canal abierto, es un canal donde se hacen videos en vivo, por lo cual siempre eh, mis disculpas por los ruidos que ustedes puedan sentir de fondo, como que es muy normal esto, ¿no? Y bueno, las personas que ya están vamos a decir, en el canal hace tiempo, saben que esta es la temática y bueno, cuando se pueda, pues editaremos y haremos algo mucho más logrado. Igual siempre está la cajita de comentarios para que me dejes tu opinión o sugerencias para los temas, para los distintos temas que se tratan. Tengo mucho trabajo, chicos, para compartir con ustedes. Estoy preparando verdaderas capacitaciones justamente para lograr este empoderamiento del ciudadano en sus derechos. Estamos en el siglo XXI y bueno, ya no podemos vivir de la misma manera que lo hacíamos antes, que era prácticamente de una manera inocente, quizás, y lo digo empezando por mí, quizás pensando que solamente los operadores políticos y los funcionarios eran los que tenían que tener en su poder este conocimiento y nosotros simplemente dejarnos llevar por las decisiones que tomaran nuestros representantes. Pero bueno, ahora la situación ha cambiado un tanto, ¿no? Ha cambiado bastante y es importante que también nosotros sepamos que tenemos el derecho de acceso a esta información que dan profesores, especialistas, ¿no? Que tratan estos temas y que han estudiado estos temas y que tienen años de experiencia en cuanto a estudiar distintos aspectos. Y no solamente estoy hablando del derecho concretamente, sino que estoy hablando de hacia la sociedad, de conceptos de historia que es importante saber, porque muchas de las instituciones que tenemos actualmente tienen un contenido histórico, es decir, no podemos entender las instituciones sin entender el contexto histórico en el que surgieron. Entonces, yo estoy acá, igual que otros canales, seguramente, en el que ustedes van a poder encontrar también información, pero bueno, yo he querido también hacerlo porque me capacité en esto y qué más, ¿no? Es interesante compartir esta información porque cuando nosotros compartimos un conocimiento, lo compartimos con otros, asimismo nosotros también crecemos. He visto con cierta cómo usar la terminología correcta, pero con cierta decepción, que hay personas que no les gusta compartir los conocimientos que han adquirido y eso está muy mal porque la persona se queda con ese conocimiento y al no compartirlo con un otro, eso no da fruto. Todo lo que queda estático, todo lo que no se mueve, pues no da frutos, tiende a morir. Esto lo podemos ver en este tema como lo podemos ver hasta en la naturaleza, ¿no? Con los animales, con las plantas y con todo el ecosistema que nos rodea y que también debemos respetar.
pero más allá de todo, no los invito a que compartan, porque eso es algo que ustedes lo tienen que madurar personalmente. Pero cuando yo entendí que lo que estudié lo tengo que compartir con los demás, porque realmente va a ser importante, me di cuenta que podía empezar a crecer también, no solamente como profesional, sino crecer como persona. Y de esa manera lograr una vida mucho mejor. Es una orientación simplemente que estoy compartiendo con ustedes, mis suscriptores y mis seguidores, para que lo pongan en práctica, porque incluso van a experimentar un sentimiento de plenitud interior que de otra manera, no compartiendo, pues no lo van a experimentar. Bueno, dicho este pequeño preámbulo, ¿no? Y aclarándoles que son videos en vivo, por lo tanto pueden sentir algún que otro ruido, pero yo sé que ustedes se pueden concentrar en lo que estoy diciendo. No es la temática del canal que yo aparezca en los videos en vivo, pero van a ver algunos porque estoy preparando. Tengo mucho trabajo, estoy haciendo muchas cosas para el canal, preparándolas, y ustedes ahí, cuando yo haga un vivo, entonces van a poder tener la oportunidad de tener un contacto, de hacerme preguntas que ustedes, de dudas que ustedes tengan, y yo, por supuesto que con toda mi devoción les voy a contestar esas preguntas que ustedes tengan para hacer. Así que no es que siempre ustedes se van a encontrar con una imagen y el sonido de mi voz. En algún momento, cuando haga un vivo o en otra para tratar un tema que sea realmente importante, pues van a tener un contacto directo para hacerme preguntas y yo encantadísima para contestarles. Hoy lo que nos convoca, y que espero que sea un video corto para no aburrirlos, nos convoca un tema que es muy importante, que tiene que ver con nuestra Carta Magna, tiene que ver con la Constitución como norma fundamental de un Estado, y este es un concepto general, ¿no?, que abarca para todos los países que tienen su Carta Fundamental de Derechos, que establece principios fundamentales sobre los que se va a basar todo el sistema normativo, ¿no?, de ese Estado, las instituciones que van a ir naciendo también, y que los acontecimientos históricos no nos tenemos que desviar de la historia, porque la historia es la que nos da nuestra identidad, es la que quizás nos tenga la respuesta a tantas preguntas que quizás en este presente nos hacemos, y la historia también es una excelente aliada para entender ciertos comportamientos, para entender por qué las normas son como son. Y bueno, esto también está vinculado con la historia, con la idiosincrasia de los pueblos, y esto nos va a ayudar mucho para entender incluso cómo estamos actualmente en el pleno siglo XXI viviendo, ¿no? Donde, bueno, yo he notado que no hay una empatía. No noto empatía con el estudio. Digamos, hay que desmistificar la palabra estudio, porque parece que estudio está asociado con sacrificio, está asociado con obligación, está asociado con tenés que hacerlo, está asociado como que no hay otra salida que ponerse con los libros. Y les digo que no, porque estudiar es algo más que leer un libro digital o un libro en soporte papel y tratar de entender. Estudiar también tiene que ver con la observación, tiene que ver con aprender a través de observar,
las conductas humanas, de observar cómo se manejan en otras culturas incluso. O sea, el estudio en mi pensamiento no lo asocio con un sacrificio, con una obligación, porque hay personas que no les gusta leer un libro, pero son muy buenos observadores y también el aporte que pueden hacer es muy importante. Así es que empecemos a desmistificar la palabra estudio como sacrificio, como que lo tengo que hacer sí o sí porque mis padres me dicen que esto hay que hacerlo. No, entendamos que todos somos únicos e irrepetibles y que cualquier aporte que se pueda hacer es importante para comprender la realidad y que una persona quizás no tiene una formación universitaria, pero su manera de observar la realidad me puede servir muchísimo para trabajar o para tratar un tema. Así es que, bueno, dicho esto, quiero compartir un concepto con ustedes que es la Constitución y que tiene que ver con el movimiento del constitucionalismo. El concepto de constitución como organización de una sociedad está presente, siempre estuvo presente desde el momento que la persona humana decide vivir en sociedad, decide vivir en comunidad. No es posible pensar que pudo haber existido una agrupación humana aislada donde estuvieran ausentes las reglas o que se careciera de un tipo de dirección, ¿no? O gobierno. Entonces el significado del término constitución, así como su aplicación y concreción, ya estaba presente desde los griegos y además configuraba una de sus preocupaciones fundamentales, el lograr un mejor ordenamiento constitucional posible para las ciudades. Por ejemplo, en el pensamiento de Aristóteles, remitiéndonos a la antigua Grecia, encontramos que nos decía que una constitución es una ordenación de todas las magistraturas y especialmente de la Suprema, y es supremo en todas partes el gobierno de la ciudad y ese gobierno es el régimen. Esto está en el libro de Política, en su estudio de la política, libro 3, capítulo 6. Por lo cual también en Roma vamos a tener presente el concepto de constitución y además de existir una profunda influencia de los griegos, ¿no? A través de Cicerón, quien usa el término constitutio en su obra de República. En Inglaterra también existió algún concepto con la Carta Magna en 1215 a Juan Sin Tierra, que promulga los derechos y libertades de la Iglesia y los nobles. Estos últimos eran denominados hombres libres por la Carta Magna y el tiempo y la evolución trascienden estos derechos a todos los súbditos. Otros documentos también que se encuentran en la Constitución no escrita inglesa son la Petición de Derechos de 1628, el Instrumento de Gobierno 1653, la única constitución escrita que tuvo Inglaterra, y el Acta de Habeas Corpus de 1679 y la Declaración de Derechos de 1689 o Bill of Rights. Estas instituciones inglesas influyeron en la elaboración de las constituciones modernas y en el pensamiento también de inspiradores como John Locke,
Montesquieu y filósofos de la Ilustración francesa y los próceres, por supuesto, de la independencia americana. La idea moderna de constitución surge como sistema antagónico a las monarquías absolutistas, ¿no? Que yo creo que en un vídeo les hablé de esto, que justificaban su poder absoluto en la teoría del derecho divino de los reyes, por lo tanto que el poder les venía dado por Dios y por lo tanto era incuestionable, ¿no? Pero cuando aparece la Revolución Francesa de 1789, más precisamente del 14 de julio, y con la Declaración de la Independencia Americana de 1776, junto con las primeras constituciones modernas, la norteamericana de 1787 y la francesa de 1791, es que aparece la idea de constitucionalismo que va a estar presente en la formación del Estado liberal de la modernidad. El constitucionalismo puede ser considerado como una ideología adscripta al liberalismo político y al liberalismo económico, que hace su aparición en el siglo XVIII. Surge en contraposición al Estado absoluto y monárquico, donde el poder, como les decía, estaba radicado en el rey y su fundamentación era de orden divino, como les explicaba. Por lo tanto, el nuevo régimen que va a aparecer históricamente con este constitucionalismo nos da la idea de que todo el poder va a estar depositado en el pueblo, que tanto lo necesitaba, un ordenamiento que formalizara el funcionamiento de este concepto, que institucionalizara la condición de libertad e igualdad que caracterizaba a los ciudadanos y los derechos emergentes de ello, y que reglamentara el ejercicio del gobierno y sus limitaciones. Con estas ideas precisas se da forma al constitucionalismo, del cual van a derivar todas las constituciones que van a aparecer en el siglo XIX, en donde tienen que estar contemplados los derechos del ciudadano, el concepto de poder derivado del del pueblo, y la reglamentación de los órganos de gobierno, en donde se establece la separación de poderes. Por lo tanto, que esto está íntimamente vinculado con la historia. En esta primera parte que comparto con ustedes, está íntimamente ligado con la historia, con el cambio de creencias, con los conceptos nuevos de la época, y que ahora, por supuesto, imaginen, en el siglo XXI vamos camino hacia un nuevo constitucionalismo que garantice aún más las libertades individuales y sociales, y que, como les decía, logremos un empoderamiento y la verdad no esté más realmente oculta para quienes no estamos en el seno de los que representan el poder, ¿verdad? Sino que también podamos participar de estas decisiones que también se toman, ¿no? O sea que es una suerte de algún modo, de democracia directa, aunque no existe, pero es una manera de pensar de que nosotros también podemos participar de estas decisiones que se toman, que podemos, yo he conocido personas que les daba miedo pasar, por ejemplo, por la legislatura provincial, porque, y creo que hay personas así, que a veces ni siquiera entran porque piensan que ahí están los legisladores y que eso a ella no les compete. Yo creo que sí,
que les compete y mucho, y que en la legislatura deberían permitir la entrada de las personas, por supuesto, no de cualquier persona, pero me refiero a una persona que tenga ansiedad o que tenga de alguna manera esta ansiedad positiva de saber cómo se hacen las leyes, de conocer la legislación. Yo creo que no debería de haber ningún problema actualmente en el pleno siglo XXI, ¿no? No debería de ser esto un obstáculo. Así es que, para redondear la idea, la Constitución es la norma fundamental de un Estado que no ha sido creada por un procedimiento normal de creación de normas jurídicas, sino que ha sido producto de la historia, ha sido producto de toda una transformación social e histórica y de valores, que es lo que nos ha dado por resultado la Constitución que tenemos. Es decir, ha sufrido cambios, ¿no? Modificaciones, y esto no significa que antes de la Constitución de 1853 no hayan habido intentos de tener una Constitución, porque de hecho sí lo hubo, pero quedó plasmado definitivamente en la Constitución de 1853, obviamente con todas las reformas hasta la de 1994, que fue la última reforma que tuvo, y que, como les dije en otro vídeo, incluye derechos globalizados de aquel entonces, incluyendo al defensor del pueblo, a la habeas data, a la consulta popular, figuras que hasta ese momento no habían sido incorporadas a la Carta Magna y tampoco reglamentadas, ni mucho menos. Pero bueno, toda sociedad está condenada a evolucionar. Ese es mi pensamiento. Creo que las sociedades estamos condenadas, y digo condenadas porque hay personas que pretenden quedarse atrás y no fluir con los cambios. Entonces, por eso digo condenada, ¿no? Porque sí o sí una sociedad debe de crecer y debe de adaptarse a los nuevos cambios que van sucediendo. Así como la naturaleza hace lo propio, ¿no? Deberíamos también nosotros hacer nuestra parte. Así que este video ha sido una invitación a que conozcas el concepto general de Constitución, que te va a servir, aunque no seas de Argentina, pero te va a servir, y un poquito de historia sobre este constitucionalismo que hoy por hoy también tiene su influencia en el proceso. Pero de eso te voy a hablar en otro video. Gracias por haber estado de alguna manera presente, haber escuchado este video, haberlo visto, y esta agenda que representa todos los conceptos que debemos tener siempre agendados en nuestra vida, no olvidarlos, porque realmente son muy importantes. Y no es un tema que es específicamente para las personas que estudian abogacía o que van a estudiar abogacía. No es patrimonio privado de ellos, es patrimonio de la sociedad entera. Estudien derecho o no lo estudien, estudien cualquier rama jurídica, cualquier rama humanística, o no estudien nada, hagan cosas con las manos, ¿no? Manualidades o cocina o lo que sea, pues este vídeo les va a servir, porque tienen que ver con conceptos que son universales y que todos debemos conocer, porque tenemos que estar, no solo estamos situados en una sociedad, sino también creo a mi entender, situacionados, ¿no? Es decir, yo sé que estoy en el aquí y en el ahora, pero sé que en este momento están pasando muchas cosas que pueden influenciarme. ¿Por qué? Porque la persona humana
es social por naturaleza y por lo tanto dada a vivir en comunidad. Entonces, no es que lo que hace el otro, pues que a mí no me importa, ¿no? Lo que hace el otro es importante de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a tener una influencia también en mi vida. Por lo menos en mi vida social puede tener una influencia. Si yo estoy en una sociedad en la que se acostumbra, por ejemplo, a mentir, y no se considera que la mentira está mal, ¿no? Pero acostumbra como a ocultar las cosas, o quizás alguno de ustedes se puede identificar, me lo deja en la cajita de comentarios, pero hay sociedades que han hecho de la mentira un culto, ¿no? O incluso de poner términos o hablar con eufemismos sobre cosas que hay que hablar de frente, cara a cara, ¿no? A mí me ha pasado en grupos sociales, ¿no? Con mujeres, con hombres, y ciertamente que a lo mejor puede ser que yo haya adquirido un ejemplo, esto es a título ejemplificativo, haya adquirido un vestido y la persona pues simplemente por quedar bien me dice que el vestido es precioso, pues que te ves preciosa, te ves bella, pero por detrás cuando te vas habla con otro de vos y dice pero que ese vestido es una basofia, ¿no? Entonces creo que hemos hecho, y hago también una mea culpa de mi lado, hemos hecho un culto a la mentira y a los eufemismos, ¿no? Tal o cual funcionario renunció al cargo o hizo un paso para el costado. No, ni renunció ni hizo un paso para el costado. En algunos casos se puede traducir como que lo sacaron zumbando, ¿no? Entonces, cuando empecemos a cambiar esta forma de manejarnos, que en este caso sería no con la mentira, sino hablando de frente, ¿no? De alguna manera diciendo, che, ese vestido la verdad que te queda para la patada, ¿no? Esto no significa que estoy ofendiendo a la persona, esto significa que estoy siendo sincera. Y esos son los valores que tenemos que empezar a cambiar, porque así podemos crecer como sociedad, porque si no, nunca vamos a crecer como sociedad. Nos vamos a quedar siempre en que, no, como está lloviendo, no voy a ir a trabajar, porque si puedo ir por el camino de los atajos, mejor. Chicos, tenemos que empezar a cambiar esos valores, porque si no la sociedad va a seguir estancada, sin crecer, viviendo en una feliz mentira. Y chicos, ustedes saben, esto es como pedir un préstamo, cosa que no aconsejo a nadie, ¿no? Pero bueno, pedir un préstamo, ustedes saben que es una mentira, porque ustedes saben que después no van a poder pagarlo y van a tener que pedir otro préstamo para pagar este. A todo el mundo le ha pasado eso, a muchas personas le ha pasado eso. ¿Por qué? Por la cultura de la que venimos. Porque hay personas que piensan que no son capaces de poder manejar su vida económica exitosamente y creen que un otro lo va a hacer mejor. El Estado o un empleador lo va a hacer mejor. Y en realidad es uno el que tiene que aprender a enfrentarse con esos miedos, a enfrentarse con esas sombras y tomar, como se dice, el toro por los cuernos, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a trabajar por mi cuenta, un ejemplo, ¿no? Voy a trabajar por mi cuenta y voy a tener éxito porque voy a hacer las cosas bien. Y si hay algo que no sé hacer, pues voy a preguntar a un profesional para que me oriente cómo lo tengo que hacer. Porque tenemos que empezar con el pie derecho alguna vez. Alguna vez tenemos que empezar con el pie derecho, chicos. Esto a mí no me lo dijeron y cometí muchísimos errores.
Entonces estoy compartiendo este vídeo y estos conceptos para que a ustedes no les ocurra lo mismo, sino para que ustedes, antes de tomar una decisión apresurada, lo piensen. Piensen cuáles van a ser las consecuencias a corto, a mediano, a largo plazo. Se sabe que no podemos controlarlo todo, porque hay cosas que no se pueden controlar, pero podemos hacer algo para evitar ciertas consecuencias nefastas que pueden arruinarnos una profesión, arruinarnos una vida. Y chicos, venimos una sola vez a esta tierra y venimos básicamente a aprender. Así que no se sientan culpables si se equivocan, pero tengan en cuenta que antes de tomar una decisión hay pasos, hay cosas que debemos hacer, porque una decisión mal tomada acaba con tu vida, puede acabar con tu vida. Yo sé que a lo mejor estoy siendo un poco ahora molesta para algunos, me lo dejan en los comentarios, qué es lo que piensan, pero quizás estoy siendo como muy dramática, pero no es la idea no es meter miedo ni ser dramática, simplemente es que tengamos siempre cuidado y que dentro de lo que podemos demos pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás. Empecemos bien la carrera que tenemos por delante. Pero para empezar bien la carrera que tenemos por delante, tenemos que sopesar las cosas positivas, las cosas negativas, los acontecimientos que pueden o no pueden suceder. No podemos seguir siendo infantiles frente a ciertas cosas de nuestra vida. Y saber que si vos le mentís a una persona, a un otro, estás promoviendo una energía negativa que lo único que va a hacer es que vas a estar contribuyendo para que esa sociedad siga estancada y que sigamos viviendo en la mentira, en los eufemismos, en que no, ¿cómo se lo voy a decir de esta manera? No, porque literal, le va a caer mal. No, chicos, yo tengo una historia muy interesante para compartir con ustedes, pero a veces hay que ser un poquitito cruel. No digo cruel en el mal sentido, pero a veces hay que ser cruel para decir las cosas porque es de la única manera que la persona entienda que no puede, por ejemplo, involucrarse con personas que no tienen valores. ¿Me entienden? Y personas que les da lo mismo vivir en la ley que vivir fuera de la ley. Que la mentira es su valor principal, ¿no? Y que se manejan con la mentira, que tienen malos manejos. Entonces ustedes no pueden, a esta altura, en el siglo XXI, creer en esas personas. Yo siempre les aconsejo a mis alumnos, antes de tomar un trabajo, si ustedes quieren trabajar en relación de dependencia, no tiene nada de malo trabajar en relación de dependencia, pero escudriñen, investiguen quién los va a tomar como empleado, qué persona, qué empresa, quién es la persona con la que ustedes van a trabajar, porque si esa persona es adicta a la mentira, es adicta al camino de los atajos, a ustedes también les va a ir mal. A eso quería referirme. Bueno, mis chicos queridos, mis suscriptores, espero que este video les haya servido y esta agenda que ustedes ven en pantalla de alguna manera significa no nos olvidemos de estos pasos, ¿no? Porque voy a subir otro video en el canal donde voy a hablar acerca de antes de estudiar una formación universitaria gratuita, qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que sea exitoso. Eso lo voy a compartir con ustedes por tu canal, Valeria Anglat-Conclusiones. Gracias y nos vemos en un próximo video. Espero que el tema que he tratado y los consejos que te he dado
te sirvan, principalmente. Lo que siempre busco es ser una persona útil y que sirva a los demás, porque es de la manera como me siento realizada y en crecimiento personal. Muchas gracias y nos vemos.